Corazón enfermo, diario de una costurera, de Isaac Eduardo. Capítulo 1. Hemos recogido estos datos del expediente original organizado con motivo de la trágica muerte de María, acaecida en la ciudad de La Paz en una de las mañanas del mes de mayo de 1800. El proceso es un breve resumen de las causas que condujeron a la pobre víctima del amor a descargar un arma sobre su blanca frente, sobre esa cabecita rafaelesca a la que debieron acariciar solamente las delicadas flores de una guirnalda fresca y perfumada, y no el rudo proyectil de un revólver. El amor de María fue casi inverosímil. Desde que Bolivia ha entrado de lleno en la vida del mercantilismo, se han desechado como fabulosas las historias románticas y las novelas de la antigua escuela de Lamartine y Hugo, y apenas se concibe en nuestros tiempos la existencia de una Graciela o de una Eloísa. El desenlace de la pasión de nuestra heroína asombró, pues, a todo el pueblo paceño, causándole viva sensación. María era un alma delicada fundida en el viejo molde de las mujeres del pasado siglo. Morena como una hija de los incas, parecía circular en su sangre el fuego de los trópicos, y sus ojos garzos y habladores hacían adivinar el volcán de su apasionado pecho. No era hermosa, pero tenía todo el talento, la vivacidad y la sencillez que hacen que la mujer, falta de atractivos físicos, supere a las más deslumbrantes bellezas, con las gracias del candor y de la inocente coquetería. En el expediente al que nos hemos referido, se halla inserto el diario escrito de puño y letra de María. Ese diario, en el que se encuentran las huellas de 1000 preciosas lágrimas, forman la verdadera historia de aquel corazón enfermo. Nosotros lo hemos arrancado del proceso y lo damos aquí con pequeñas modificaciones que no alteran el fondo histórico del argumento. Helo aquí. Capítulo 2. Enero 18. Pobre de mí, de cuántas violentas emociones he sido presa durante el transcurso de algunos meses. Mi vida ha cambiado por completo. No parece sino que todo un siglo se hubiera condensado en este breve tiempo, dejando en mi corazón todo el peso de sus largos años. Cuando pienso en mi época de candidez y de inocencia, me parece que una eternidad se hubiera interpuesto entre aquella edad feliz y mi presente. ¿Por qué no he querido escribir mis memorias desde el principio de mi amor? ¿Por qué solo hoy, que no hay más que ecos de dolor en mi alma, cojo la pluma? Si hubiera escrito antes mi diario, estuviera sembrado de dulces ilusiones, de poéticas candideces. Pero hoy, me enciendo de rubor cuando mi imaginación pasea por los estrechos senderos del pasado, cuyas espinas guardan todavía el color rojo de la sangre que han vertido mis pies al transitarlos. Me acuerdo todavía con qué repugnancia fui a la fiesta aquella. Mi corazón, siempre leal, pareció adivinar, presintió todo lo que debía ocasionarme aquella loca alegría. Fui elegida madrina de un niño y acudí al bautizo entusiasmada. Mi hermoso ahijado era nacido de una familia pobre y de modesta cuna. El óleo terminó con una loca orgía en la cual fui la reina y el objeto de toda clase de atenciones. Es decir, que aquella fiesta fue la primera a la que asistí, pues era todavía muy niña para rolar en sociedad. Amables jóvenes y hermosas damas festejaban con bailes y brindis el bautizo del recién nacido, y mi corazón ajeno a aquellos regocijos se agitó también con entusiasmo, como el pájaro que por primera vez ensayó el vuelo. Acepté complacida los requiebros y elogios que me prodigaban los jóvenes galantes, pero mis labios, no acostumbrados a modular frases de amor, permanecieron cerrados a las respuestas que me exigían los enamorados trovadores. ¿Qué encantos tiene el mundo cuando se le ve a través del prisma crisolado de la juventud y del amor? El alma tierna, a los ahogados de la ilusión, los halla de todo color, de rosa. Se aleja completamente de la materialidad, de la vida, y solo acoge las ideas de felicidad y las esperanzas de ventura. La música me arrebataba. Habría querido nacer noble y rica para adornar mi educación con todas las galas del arte y de la ilustración.
con qué dulzura penetran en mi alma las melódicas notas del piano, vibrando armoniosas y sonoras como gotas de plata deslizadas sobre una lámina de vidrio. Pero mi condición me aparta de estas aficiones. Mis manos están encallecidas por la constante labor de la costura. Están hechas para el trabajo rudo, no para arrancar armonías. Entre los jóvenes que formaban mi corte había uno que se distinguía de los demás. Rubio y bien parecido, tenía cierto barniz de ilustración y talento que lo hacía seductor. Se llamaba Gerardo. Fue sin duda alguna obra de mi destino el que yo oyera con más agrado las palabras de mi galán, y fruto de mi fatalidad el que mi corazón aceptara la promesa de su afecto. Pues Gerardo ha amargado mi juventud con su amor en lugar de endulzarla. Pero digo mal, a nadie debo culpar de mis pesares más que al destino que me guía. Fui demasiado ligera al corresponderle inmediatamente, no sé. La sencillez de mi carácter, el poco roce social que yo tenía, mi ninguna experiencia, en fin, me enseñaron a no decir más que la verdad pura y franca. ¿No me habían conmovido sus palabras? ¿No creí con fe ciega sus juramentos? Entonces, ¿por qué callar si le amaba ya? Mi respuesta fue franca, y el depósito que en él hice de mi primer suspiro, de mi primer afecto, de mi corazón de niña fue sagrado. Mi confianza en él era plena. Aquella reunión fue para mí la primera escena de drama de mi vida. ¿Quién hubiera creído entonces que a esta hermosa noche, primera claridad de mi alma, le sucedieran tan negras y horribles lobregueces, como la naturaleza que parece comenzar a vivir al finalizar el estío, y poco a poco se llena de savia y de vida con la sola aproximación de la primavera? Así mi alma se ensanchó de pronto, se llenó de amor, dando fuego a mi sangre, descorrió el velo de mi pensamiento y floreció. En ricas ideas llenas de poética voluptuosidad, fui joven de un golpe, me hice mariposa de vaporosas alas y perdí el recuerdo de mi edad de larva. Enero 20. Qué largas me parecían las horas que pasaba lejos de mi apuesto enamorado. Mientras él se ocupaba durante el día de la casa comercial donde estaba empleado, yo procuraba aligerar la carrera del tiempo distrayéndome con mi monótona labor de costurera. Mi aguja fina y ágil pespuntaba delicadamente las obras que el público encomendara a mis manos, y mi máquina, con ese tic-tac monótono como el ruido de un péndulo, facilitaba mi trabajo que, arduo como es, no abastecía para llenar las necesidades de mi casa. A Dios gracias, el trabajo de la aguja no estorba el vuelo del pensamiento. Desde que amo, he aprendido a independizar el alma del cuerpo, y mientras mis manos efectúan su labor, mi espíritu cumple estrictamente con el deber que le he impuesto de no alejarse nunca del lado de su dueño. Mi cuerpo está aquí, sufriendo siempre con el cansancio material de un trabajo rudo, mientras mi alma se baña y recrea en la luz de las miradas que han sabido magnetizarla. Enero 25. He dejado de escribir algunos días. Es que mis dolencias presentes han perturbado mis recuerdos. Es que las reminiscencias de aquellos muertos placeres me causan daño. Hoy que soy desgraciada, tengo celos de mi pasado. Odio todo aquello que se me presenta con la sonrisa de la felicidad. ¿Qué digo? ¿De la felicidad? ¿De la calma siquiera? Me admira cómo pueden pasar junto a mí seres que revelan toda la tranquilidad de espíritu, toda la calma del que no teme ni siente nada. Va, bañémonos en la luz del pasado, ya que el presente no tiene claridades. Fui invitada a una segunda reunión en casa de mi comadre Susana, que cumplía años. Por primera vez, descuidé las obras ajenas para consagrarme a las mías. Adorné uno de mis mejores vestidos procurando darle toda la elegancia posible. Prendí abigarradas cintas en sus costados, armonicé sus pliegues, cubrí la falda con transparente gasa, ceñí mi talle de tal manera que no formara una arruga. Coloqué en mi peinado un perfumado ramillete de violetas y en mi pecho otro de miosotis.
destinado para él. Había tal coquetería en mi vestido que estaba segura de agradar. Nunca estuvo Gerardo más elocuente que aquella noche. Me dijo tantas cosas, me hizo tantas promesas, y yo creí ciegamente en su amor y me juzgué la más feliz de las mujeres. Todas las alegres invitadas al baile me dirigieron insistentes bromas adivinando la inclinación que yo sentía por Gerardo. Aquellas bromas me agradaban, pues me parecían la confirmación de mi dicha, y yo sonreía, sin saber disculpar ni disimular mis inquietudes. ¡Qué hermosa noche! Enero 26. Al día siguiente de esta reunión tan grata para mí, recibí por primera vez la visita de mi joven amigo. Mi madre estaba ausente, mi padre, entregado a otras distracciones, permanecía poco en casa, tal que yo estaba casi siempre sola en mi habitación. Esta amistad me hizo variar en mucho de mis costumbres. No tenía ya el abandono y la dejadez de antes. Desde que Gerardo comenzó a visitar mi casa, me volví más hacendosa, guardaba mis costuras cuidadosamente y recogía todos los desperdicios de mis tijeras, a fin de tener mi gabinete siempre limpio. Me gustaba ostentar mi habilidad de costurera, a la moda, para parecer más interesante ante los ojos de Gerardo, que elogiaba mi gusto y mi destreza. Alentada por esas salamerías, redoblé mis esfuerzos, y a costa de muchas economías, pude ensanchar más mi establecimiento de modista. Alquilé una nueva habitación, la adorné con vistosas oleografías, compré un maniquí para ayudarme en la confección de los vestidos y para armar en él el cuerpo y corregir con facilidad las arrugas de los corpiños. Los diarios de la ciudad recomendaban mi establecimiento como uno de los más elegantes, y el público se encargó de no hacerme faltar trabajo. Dobláronse mis labores y las horas del día no eran suficientes para terminar mi tarea señalada. Tenía pues que pasar largas noches en vela fatigando mi vista. Mi establecimiento se hallaba muy bien distante de la casa de mis padres, y a fin de evitarme la molestia de recogerme tarde de la noche, sola por las calles de la ciudad, resolvimos separarnos completamente. Trasladéme pues a mi gabinete con todos mis muebles y mis costuras. Las visitas de Gerardo eran más frecuentes a medida que el tiempo avanzaba. Las más de las noches las pasaba conmigo acompañándome mientras yo cosía recreada en su conversación. Me hablaba de tú y me obligó a darle el mismo tratamiento. De tal modo me acostumbré a sus visitas nocturnas, que la noche que no venía en mi busca, se apoderaba de mi espíritu tan grande melancolía que el trabajo se me hacía pesado y la aguja caía de mis manos. Extrañaba tanto sus besos, me hacía tanta falta sus promesas y caricias. Enero 28. Me habló de matrimonio. Levantamos 1000 castillos en el aire. Yo no trabajaría ya tanto, y en lugar de ocuparme del servicio del público, me dedicaría solo a atenderlo a él y al arreglo de nuestra casa. Él sería quien redoblara sus esfuerzos, ascendería un grado, más entre los empleados de la casa comercial, donde se hallaba ocupado. Sería todo un contador, y ganaría el suficiente sueldo para montar una casa cómoda y para pagar nuestros gastos. En los días de fiesta nos iríamos de paseo, saldríamos del brazo, en busca de atmósfera más pura. Beberíamos a pulmón lleno, el aire saturado con el perfume de 1000 silvestres flores. Después llegaría el día en que me sintiera encinta. Entonces él multiplicaría sus cuidados y su cariño. No me dejaría alzar ningún objeto pesado, por temor de que me causara daño. Estaría siempre pendiente de mis ojos, para no dejarme faltar nada de lo que yo deseara, adivinando mis antojos para satisfacerlos inmediatamente. Una vez que yo llegara a ser madre, entonces ya sería distinto. Él descuidaría un tanto el afecto de esposo por consagrarse el amor de su hijo, a quien querría sobre todas las cosas. Sería aquel un cariño de loco. Nos disputaríamos frecuentemente la tierna presa de nuestro amor como lobos hambrientos,
para comérnosla a besos, festejando las gracias del chiquitín que tendría el talento de su padre y la finura de su madrecita. ¡Ay, qué bellas candideces las que soñábamos entonces! Un día me encomendaron la confección de un traje de novia. Al coserlo se me imaginó que aquel hermoso vestido era para mi uso. Pensé que así debería ser el mío, en la noche de mi boda, y puse toda la atención de mis sentidos en aquel trabajo. Cuando estuvo terminado el blanco vestido, se lo enseñé a Gerardo, que loco de entusiasmo, elogió mi habilidad y me rogó que me lo pusiera, para verme, decía, lo hermosa que debía estar en la noche de mi desposorio. Obedecí vistiéndome con el traje nupcial, me puse junto a un espejo y me encontré bella jugando a la boda. Nos estrechamos las manos y ensayamos el sí que debíamos pronunciar en presencia del representante de Dios que debía bendecirnos. Gerardo me besó en la frente y yo, a pesar de lo acostumbrada que estaba a sus besos, sentí algo como si aquel ósculo fuera el último que recibiera en mi estado de candor. Habría querido no desnudarme y marchar así, ataviada, hasta el templo. Yo no sé, presentía que despojarme del velo de novia era para no volvérmelo a poner más. Enero 30. Se acercaba el cumpleaños de Gerardo y creí de mi deber hacerle un obsequio cuyo mérito estuviera en el trabajo de mano. Me ocupé en un difícil bordado. Gerardo podía ver por él que yo le había consagrado muchas horas de mi vida. Agradecido Gerardo lo mismo que su familia, me invitó a su casa donde, en crapulosa orgía, se festejaba el natalicio del joven. Fue una fiesta que duró 2 días. El licor lo turbó todo. Gerardo estaba completamente ebrio, lo mismo que todos sus amigos, quienes con torpe insistencia obligaban a las niñas a beber lo mismo que ellos. Allí se murmuró de todo el mundo. Se vertieron palabras obscenas sin guardar respeto a nadie. Y tal fue el desorden que un viejo repugnante intentó besarme en medio del salón, sin temor a mi seriedad y a la energía con que lo rechacé indignada. Quise huir de aquella Babilonia, pero me fue imposible, porque los dueños de casa ocultaron la llave de mi habitación obligándome a permanecer allí. Mi madre no estaba conmigo, y al saber que no me había recogido durante 2 días, corrió en mi busca. Me retó torpemente y me pegó en la cara delante de toda aquella concurrencia, y abandonándome después de herirme, me prometió no preguntar más de mí. Quedé como petrificada. ¿Acaso yo era culpable? Ay, herir así, un alma delicada y en presencia de quién, del ser ante el cual hubiera querido aparecer siempre altiva y respetada, hasta por mis padres. Herir así al alma, que está debilitada por el amor que sensibiliza a los espíritus más fuertes, hasta el extremo de hacer llorar a los héroes y humillar la frente de los atletas. Ah, se ofendió mi dignidad. Me creí envilecida e indigna de la atención de mi enamorado. Aquella noche mi desesperación me hubiera conducido a un abismo, si mi pudor de niña no me hubiera detenido en el camino. Con lágrimas en los ojos le supliqué a Gerardo que me acompañara a casa. Gerardo consintió al ver mi desesperación, y como la llave de la puerta se había extraviado, rompimos la cerradura violentamente. Una vez en mi gabinete mi situación hízose más difícil, pues Gerardo, excitado por el licor, habló en un idioma hasta entonces desconocido para mí. Fui una heroína. Las mujeres tienen vigor y fuerza cuando se trata de la defensa de su pudor. A cada palabra impropia que pronunciaba Gerardo, en el delirio de su arrebato, yo procuraba iluminar su espíritu, transportándolo a regiones más puras. Quería arrancarlo de la tierra y hacerle entrever mejores horizontes, a fin de elevar su alma y sobreponerla al demonio de la materialidad. Vencí al fin, y Gerardo, ruborizado y arrepentido, me pidió permiso para descansar en mi lecho. Se lo concedí, y yo quedé alejada de él, cuidándole, a pesar de lo rendida que me encontraba después de 2 noches sin sueño. Cuando Gerardo se quedó completamente dormido, me recosté a su lado, pues no había en mi alcoba otro sitio para mi descanso. Mi cuerpo sintió el calor de su cuerpo y nuestros alientos se confundieron, como confundidas estaban ya nuestras almas. Ay, los hombres son crueles en sus arrebatos como ellos son libres y tienen de su parte la protección de la naturaleza.
y no pierden ni honor ni reputación cuando caen en el fuego. No comprenden cómo una mujer tiene que luchar contra su desprestigio, dominando las crueles provocaciones del mundo. Sí, Gerardo durmió aquella noche con toda tranquilidad. Yo velé, venciendo el cansancio que me dominaba por salvar mi pudor de virgen. Cuando los primeros rayos del sol penetraron por las rendijas de la puerta, di un grito de satisfacción, como si ese rayo fuera mi amparo, orgullosa de presentarme ante el nuevo día sin remordimientos ni temores, siempre pura, como pura era la luz del sol. Gerardo despertó también, y viéndome a su lado, en la misma cama y abrigados con las mismas pieles, pareció sorprenderse, y después de acariciarme, cualquiera, me dijo, que nos viera así en el mismo lecho no creería ya en tu pureza. Yo sonreí satisfecha, orgullosa de mi triunfo como no lo hiciera la más feliz de las mujeres. Aquel día, fatigada como estaba, me ocupé en reemplazar todo el tiempo perdido y volví a mi labor ordinaria, pues me quedaban muchas obras por terminar. Mi madre cumplió su palabra, no volvió a preguntar de mí más que para exigirme la pensión que mensualmente le pasaba con estricta puntualidad. Estaba pues sola en el mundo. Carlos, un primo mío, estudiante de medicina, y a quien solo veía de tarde en tarde, era el único que podía servirme de confidente. Pero era tan adusto y reservado que jamás pude hablar con él más que de cosas indiferentes. El alma necesita compartir sus afectos para no apasionarse por completo, así como la imaginación, abarcar varias ideas para no extraviarse con las constantes vueltas de un solo pensamiento. Así pues, mi idea era él, y mi culto, él, siempre él. Fuera de su imagen nada halagaba mi vida. El mundo estaba poblado por indiferentes que no sabían inspirarme ni amistad, ni siquiera compasión. Mi pecho se había cerrado a la piedad, y ya ni el dolor me conmovía. Humanidad, no eres sino el cero ante el corazón, que vive reconcentrado en uno solo de tus seres. A la noche siguiente a la del cumpleaños de Gerardo, recibí la visita de costumbre. Venía mi amante, no ya ebrio, como en el día anterior, pero sí excitado por los residuos del licor, que pareció haberse infiltrado en toda la máquina de su cuerpo. No he visto nunca llorar a un hombre, de pasión y de deseos, como aquella vez vi a Gerardo. Al contemplarlo así completamente conmovido, mi energía se trocó por una tierna compasión. Sus besos fueron más ardientes, sus palabras más dulces y sus juramentos llenos de fe y de amor. Gerardo no mentía. Al ofrecerme la realización de nuestro proyecto de matrimonio, yo creía en él, y ebria de amor me abandoné a sus caprichos. Fui toda suya. Se descorrió el velo que impedía a mi alma ver el mundo por todos sus lados a través del lente de la realidad. Después lloré. Me acuerdo, lloré mucho extrañando el casto beso del amor, velado por las gasas del pudor. ¡Ay! Cuán tarde se conoce el calor del tesoro que se nos arrebata. Cuando llegan las cavilaciones y los remordimientos, ya es muy tarde, y en vano querríamos devolver el perfume evaporado a la flor marchita. ¡Ay! Cuánto tenemos que llorar, y todo por un poco de amor. Durante algún tiempo viví loca de felicidad con las estrechas relaciones que desde aquella noche fatal me unieran a mi amante. Vivimos como verdaderos esposos, nuestras confidencias eran más íntimas y nuestro amor, aunque perdió todo el arrebato de las primeras impresiones, era dulce y tranquilo, como debe serlo el de los esposos que han entrado ya en la vida ordinaria y metódica del hogar, y que no estábamos desposados ante Dios por medio del estrecho lazo de nuestras afecciones. Ay, pero al mundo, espía de la conducta privada, jamás le falta un ojo escrutador, que llegándose a la rendija de nuestras puertas, vela, examina y delata. Mis relaciones secretas con Gerardo no pudieron ser por mucho tiempo un misterio, y el fingido pudor de la justicia me señaló con el dedo, escandalizado con el delito de mi debilidad. Mi taller quedó desierto y mi trabajo, aunque más arduo, dejó de ser productivo. Y entonces solo el aliento de un labio amado,
el latido de un corazón todo mío, pudieron hacer que mi espíritu luchara sin abatirse, como una heroína, que después de haber caído en el desprestigio por pasajeras derrotas sigue luchando, siempre de pie, segura de hallar al fin los laureles de la total victoria. Pero pronto sería reparada mi falta, y el lazo del matrimonio uniéndome legalmente al hombre a quien yo amaba, me devolvería en la sociedad el tesoro de honra y estimación que perdiera en mi delirio de mujer enamorada. Febrero 2. Gerardo dejó de hablarme de matrimonio, poniéndome al corriente del mal estado de sus negocios, de la poca o ninguna esperanza que tenía de progresar, desalentado por los contratiempos de la fortuna. Mis temores y desconfianzas con respecto a la realización de nuestra boda que tanto me atormentaban al principio, atenuaron su fuerza a medida que se alejaba la esperanza de mi redención. Acostumbréme entonces a la triste realidad en que vivía, y afronté resueltamente todos los odios y todos los reproches de la sociedad. Aprendí a vencer el rubor, a ser impávida, a tener coraje. Mi pasión se convirtió en orgullo. Me gustaba la publicidad de mis relaciones, y lo que antes constituía para mí una vergüenza, llegó a ser al fin un motivo de satisfacción. Había endiosado en mi alma a mi amante, y me enorgullecía de que todos supieran que ese hombre me amaba y que yo le pertenecía. Así es el amor, tiene sus debilidades, sus bajezas y sus exaltaciones. ¿Qué hubiera dado yo entonces porque toda la sociedad me viera en los paseos públicos del brazo de Gerardo? Pero ay, tamaña dicha no se hizo para una pobre costurera. Una tarde toda la paz se había dado cita en el Prado. Era el 1 de noviembre, día en el que la sociedad elegante y feliz acude al tradicional paseo de Todos los Santos. Niños alegres van allí en bandada, a lucir sus juguetes y a retozar en medio de las avenidas de árboles. Los jóvenes estrenan sus mejores vestidos, y los grupos de caballeros, en traje de gala, acuden allí a mostrarse y sonreír, como en un verdadero día de regocijo. En mi empeño de costurera a la última moda, y sin más objeto que estudiar el gusto y el corte de algunos vestidos, acudí al Prado, sola y cubierta por mi manto. Sentéme en uno de los más apartados sitios y desde allí pude sin ser vista contemplar todo aquel enjambre humano, aquel ramillete de juventud floreciente. Como una ola que va y viene, pasaban ante mí, en revuelta confusión, niños, jóvenes, damas y parejas asidas del brazo. Es inútil decir que mi alma, presa siempre de un solo pensamiento, buscaba entre la multitud aquella mirada que era mi sol, aquella sonrisa que era mi aurora y mi alegría. La tarde comenzaba a opacarse con las primeras sombras de la noche, y la multitud abandonaba el paseo, cuando un golpe de sangre hizo estremecer mi corazón, como para anunciarle la presencia del ser querido. Mis ojos recorrieron el campo y ¡ay! El corazón ni engaña y nos presenta frío y desnudo el cuadro de la horrible realidad. Vi a Gerardo, que elegantemente vestido llevaba del brazo a una joven bella y de dulce fisonomía. Un sudor frío circuló por todo mi cuerpo y quedé sin idea ni conciencia de lo que pasaba en mí. ¿Cómo? Una mujer extraña para mí podía gozar en público del placer que a mí me era negado. Y a pesar del arrebato que me causó aquel encuentro, no pude menos que envidiar por un instante la felicidad de aquella desconocida y pensé, si yo fuera ella. Pasada esta ligera impresión, mi sentimiento envidioso trocóse de súbito en el de los más abrasadores celos. Gerardo pasó distraído, casi rozándome el vestido, y sin fijarse en mí, siguió hablando en secreto con su compañera. ¿Qué hubiera dado yo entonces por adivinar el sentido de esa íntima conversación? Ignoraba el nombre de aquella joven, a quien era la primera vez que yo veía. Seguí con la vista a la pareja, mas cuando estuvo a buena distancia, fui lentamente tras ella, cuidando de no ser descubierta. Tomó por la calle del Recreo, y perdiéndose en una de sus extremidades, pude señalar la casa en la que entrara. La puerta se cerró tras de la pareja y todo quedó sumido en la oscuridad más completamente. Después de permanecer por un momento entre las tinieblas de la noche, volví a casa y esperé.
Él vendría sin duda y me lo explicaría todo. Una vez en mi habitación me engolfé en un mundo de pensamientos ya sombríos, ya risueños, pasando súbitamente de la tristeza a la alegría y de los más desesperantes celos a la más profunda calma. ¿Quién era aquella mujer a la que mi amante hablaba con tanta confianza? ¿Una amiga? ¿Una pariente suya? Y si era así, ¿cómo no me había hablado nunca de ella? A mí, a quien comunicaba hasta los más recónditos secretos de su casa y de su corazón. Bah, y luego, ¿qué mal podía haber en que mi amante llevara del brazo a una niña? ¿No podía ser aquel un compromiso impensado? Sí, él es inocente, él me ama y tal vez en aquel mismo paseo pensaba en mí, deseando que yo estuviera en lugar de su pareja. Ay, Dios mío, cuántas cosas pensé sola, ahí junto a la pobre lámpara de mi taller, reclinada sobre la mesita de mi máquina de costura. Y con todo, aquella noche Gerardo no apareció, y vi rayar la aurora esperándolo, y estuve en pie hasta que el día, con su vivo fulgor, ofuscó la tenue luz de mi lamparilla. ¡Qué horrible noche! Al día siguiente, casi al cerrar la tarde, se me presentó Gerardo con la afabilidad de costumbre y manifestando grande serenidad de espíritu. Estudiosamente no quise iniciar la conversación que tanto deseaba entablar. Quería que él, como una prueba de su fidelidad, me refiriera por sí solo todas las escenas del paseo de la víspera. A cada instante asomaba a mis labios la pregunta, que un esfuerzo de mi voluntad me la hacía tragar de nuevo, cambiándola por futiles tonterías. Las horas pasaban lentamente, mi ansia subía de punto y el silencio de Gerardo, ese silencio insoportable y que me hacía tanto daño, no tenía cuándo romperse. Más de una vez hablé de la fiesta, del deseo que tenía de estar allí, de las dificultades que me privaron de verla. Y en fin, 1000 sencillas mentiras brotaron de mi boca, 1000 estudiados engaños, que no me sirvieron de nada, pues el silencio de Gerardo era profundo. Ay, él no sospechaba que yo le había visto, que le había seguido y espiado. ¿Por qué me ocultaba lo que yo sabía? ¿Por qué callaba si era inocente? La visita terminó sin que yo haya podido saber nada, sin que me dijera nada aquellos cerrados labios que yo besé con fuerza, como queriendo abrirlos a la confidencia. ¿A quién comunicaría mis temores y mis amarguras? No tenía ningún amigo para hacerle partícipe de mis angustias. No había para mí ningún pecho generoso que me ayudara a sufrir, ni un alma hermana que enjugara las lágrimas que rebosaban ya de mis ojos. Ay, madre mía, ¿por qué me abandonaste entonces? Febrero 5. Carlos, el pariente de mi madre a quien he aludido en una de las anteriores páginas, me encontró una tarde completamente apenada en casa, con los ojos hinchados por el llanto y con la voz trémula por los sollozos. Preguntóme con mucho interés sobre el motivo de mis penas, y se mostró tan tierno y tan benévolo, ofreciéndome sus consuelos, que yo sin poderme contener me abandoné en sus brazos, anegada en abundante llanto, y sollozando, se lo manifesté todo, mi pasión por Gerardo, mis celos y sus traiciones. Carlos pareció conmoverse, sufrir conmigo, y al ofrecerme su afecto como un buen confidente, vertió lágrimas que yo vi caer de sus ojos, a pesar de que hizo grande esfuerzo por ocultarlas. Yo acepté aquel afecto sincero con alegría, pues había encontrado en mi primo el consuelo que me faltaba, el corazón que debía ser mi confidente, el alma que se interesara por mí y que sabría alentarme con dulces frases de compasión y de cariño. Ay, yo no pensé entonces que el acíbar de mis lágrimas llegara a envenenar el corazón de aquel generoso amigo, haciéndolo estallar de pasión, ni pensé siquiera que aquel noble hermano debía ser el que sirviera un día para herirme en lo que de más sagrado guardaba en mi pecho. Febrero 6. Los días transcurrían pausadamente, sin que ninguno de ellos llevara a mi alma un rayo de luz. Gerardo estaba más caviloso que de costumbre, y cuando yo le preguntaba sobre la causa de sus tristezas, él se disculpaba, hablándome del mal estado de sus negocios, de las necesidades de su casa y de 1000 otros compromisos de honor.
Yo sabía bien cuál era el verdadero motivo de sus preocupaciones y estaba segura de su infidelidad, pues su silencio era una prueba bastante clara para comprobarme su traición. Hacía 8 días que no lo veía. Resolví entonces convencerme por mí misma, a fin de poderle inculpar con firmeza y arrancarle la careta de hipocresía que velaba su adorado rostro. Urdí un plan. Lo medité bien y me propuse realizarlo una noche, escondiéndome en una de las puertas de la calle del Recreo, desde donde, protegida por las sombras, podía espiar y descubrir los pasos de mi prometido. Disfracéme de la mejor manera que pude a fin de no ser reconocida, y apenas hubo entrado la noche, me constituí en la referida calle. El día había sido lluvioso y la noche parecía ser igual. Los picos eléctricos brillaban débilmente, esparciendo con claridad confusa, mezcla de luz y de sombras. Los rondines pintaban y uno que otro transeúnte pasaba acelerando el paso, como temeroso de ser cogido por la lluvia. Un viento helado se infiltraba en todos los poros del cuerpo, y las nubes espesas, cargadas de vapor de agua, envolvían la población. Permanecí largas horas en el dintel de una puerta de calle, soportando con resignación el frío. Cuando la lluvia se hizo torrencial quedé más tranquila, pues los transeúntes no se fijarían ya en mí por oír presurosos del agua que corría en medio de la calle, como un río que se desborda. Pensando después que Gerardo no se animaría a salir en una noche como aquella, me preparaba a abandonar mi escondite, cuando unos pasos de hombre y el ruido de los golpes sobre el lienzo de un paraguas me obligaron a quedarme allí, arrinconada contra la puerta que me protegía de la lluvia. El hombre del paraguas trastornó la esquina, apresuró el paso y se llegó chorreando agua a la casa donde vivía mi desconocida rival. Pero la sombra, el denso velo de la lluvia y el paraguas que le cubría hasta medio cuerpo no me permitieron reconocer al hombre que llamaba a la puerta. Parecíame él, pero no hubiera podido asegurarlo. Las puertas de la casa se abrieron como movidas por un resorte y el desconocido desapareció, dejando la calle en el silencio sepulcral de antes. Después de haberme expuesto así a la fuerza de la intemperie y después de haber pasado gran parte de la noche en mi inútil vigilia, habría sido necio abandonar mi puesto sin llevar en mí el convencimiento de la verdad amarga que perseguía. Si el hombre que había penetrado en la casa, sin ser descubierto, era Gerardo, no tardaría en salir. Nada importaba, pues, permanecer algunas horas más en acecho. No importaba tampoco el rigor del temporal lluvioso y frío, con tal de que mi alma hallara al fin un rayo de luz que la consolara o la hundiera de una vez en el aislamiento y la desesperación. Seguía allí firme, como una estatua, sin hacer caso de la humedad de mis vestidos. ¿Cuántos de los transeúntes me habrían tomado por una vagabunda? Las horas pasaban lentamente y yo me desesperaba al pensar que aquella noche tan larga para mí sería, para los pérfidos amantes, un soplo ligerísimo. Cuando la calle estuvo completamente desierta y la ciudad dormía en un profundo silencio, solo interrumpido por el monótono ruido del agua que goteaba de los tejados, resolví aproximarme a la casa que tan repugnante ya era para mí. Me asomé a las rendijas de la puerta y, oh Dios, ¿qué es lo que vi? Sí, un rayo no me hubiera causado tanto daño como el cuadro que contemplé en aquel instante. La casa era de bajos, y al frente mismo de la puerta de calle había una habitación completamente iluminada por un quinqué, tal que desde la puerta podía verse claramente todo lo que pasaba en ella. En un diván, colocado en medio de la habitación, se hallaban juntos, sentados uno al lado del otro, Gerardo y ella, la niña a quien vi en el paseo de Todos Santos, del brazo de mi amante. Gerardo tenía una mano apoyada sobre el hombro de ella y le hablaba con insistencia. Accionaba a veces, y después de largas frases callaba como esperando una respuesta. Ella permanecía con la mirada baja, como meditando, temiendo o dudando. Mis ojos se clavaron en aquel cuadro, internándose casi en la rendija de la puerta, cual si quisiera acortar la distancia, a fin de ver más claro. De pronto vi que Gerardo se inclinó a ella y la besó en los labios con tanto ardor,
con tanta vehemencia como solía besarme antes, al principio de nuestro amor. Ay, no pude más. Clavé mis uñas en la tabla de la puerta, que a no resistir a mis esfuerzos, no hubiera dejado libre paso para penetrar y oponerme a aquellas criminales caricias. Una ola de sangre golpeó mi cerebro, un vértigo cerró mis ojos y caí de largo en el dintel de la puerta. Febrero 7. ¿Quién me despertó de aquel horrible sueño? ¿Quién pudo volverme a la vida, después de que parte de mi ser se había sumergido ya en las tinieblas de la muerte? Él, solo él, con el dulce timbre de su voz, pudo efectuar aquella milagrosa resurrección. Cuando desperté, me encontré en sus brazos, protegida por su sombra y acariciada por sus besos. Después de terminar su visita y su conquista, había salido y al tropezar en la puerta con un cuerpo exánime, se había detenido a socorrerlo, reconociendo con sorpresa a su víctima. Condújome pues a mi habitación, donde recién volví de mi desmayo. Él estaba al borde de la cama, lleno de emoción y de arrepentimiento, ansioso de saber quién había guiado mis pasos hasta aquella casa donde me lo arrebataban, me lo robaban dejándome desconsolada y sola, después de que pasó ese enajenamiento de mi espíritu. Mi dolor desbordóse en lágrimas, y el llanto anudó mi garganta sin dejarme responder a las preguntas de Gerardo. ¿Quién pudo imponerte de mis secretos? ¿Por qué te hallé desmayada en la calle, tarde de la noche y en medio de la lluvia? ¿Por qué fuiste allí? ¿Quién te ha guiado? ¿Quién ha dado a tu alma tamaño arrojo? Habla, que quiero saberlo todo, todo. Me hablaba así mientras mis ojos dejaban correr las lágrimas por tanto tiempo ocultas, y después, cuando me pasó ese acceso de llanto, me arrodillé a sus pies, inconscientemente, y repuse: sí, he hecho mal en seguirte, ¿no es verdad? Perdóname, pues solo mía ha sido la culpa. Nadie me ha guiado. Yo solo he descubierto tu traición desde la tarde del paseo de Todos Santos, en el que te vi con esa mujer. Mi amor y mis celos me obligaron a espiarte y a seguirte. Perdóname. Esta noche, viendo que hacía tanto tiempo que no venías, me he resuelto, a pesar de la lluvia, a esperarte en aquella puerta, desde donde lo he visto todo. He hecho mal, ¿no es verdad? Luego tú no eres mi esposo, y yo no tengo derecho a exigirte una fidelidad eterna. Perdóname. Me cerró los labios con un beso y me interrumpió emocionado. Tú eres quien debe perdonarme, ángel mío, luz de mi vida. Yo solo soy el culpable. Ha sido un juego y nada más, pues que te amo a ti solita. Júramelo, añadí arrebatada, júramelo. Por Dios y por mi madre, respondió, te juro que antes de un mes serás mi esposa. Creí en sus palabras, y la luz de la fe volvió a llenar mi espíritu y a inflamar mi corazón. Ni siquiera pregunté por el nombre de mi rival. Una sola palabra de Gerardo la alejó de mi imaginación y olvidé con generosidad todo lo sucedido. Febrero 10. Disipadas estas lobregueces de mi espíritu, mi corazón pareció rejuvenecer y mi amor tomó un nuevo incremento. Tanto miedo me causó el olvido de mi amante, que al verlo otra vez a mi lado me embriagó la dicha, y gocé tanto de su cariño como si fuera un afecto nuevo, el que sintiera mi pecho, y como si recién comenzara a amar. Mi alma se había inundado de una luz pura, más viva y más intensa. Mi bondad lo olvidó todo, lo perdonó todo, y en la exaltación de ese amor reconquistado, elevé tanto mi espíritu al cielo del ideal, que podría afirmar que hasta perdí la memoria de mis culpas. Mi pecho no abrigaba ya remordimientos ni temores. Se diría que volví a mi estado de pureza por el mágico hechizo de alguna hada invisible. Se llenó mi alma de sentimientos religiosos y di gracias a Dios, ofreciéndole toda la dulce poesía de mi amor. Mas una vez que el hielo del hastío penetra en el corazón de los amantes, es imposible reanimar por completo la llama del primer amor que se extingue. Son entusiasmos pasajeros los que los inunda cuando sienten el orgullo de ser amados, pero una vez que pasan en ellos esos estímulos de la vanidad, queda otra vez el corazón sumido en su insoportable indiferencia.
Tal sucedió con Gerardo. Su amor llegó al periodo del hastío y al alejarse un poco a poco de mi lado, no hacía sino seguir el dictamen de su corazón, que joven como era, tenía necesidad de renovar sus emociones con la fruición de nuevos afectos. Ay, pero en cambio, mi corazón seguía fiel, cuanta mayor era la indiferencia del suyo, y si Gerardo languidecía, yo perseveraba en el culto de mi única pasión. Es necesario haber estado alguna vez en la situación en que yo me hallaba para poder juzgar de los esfuerzos y ardides de que me valía para poder comunicar el fuego que me abrazaba al corazón de roca de mi prometido. Cuando el esfuerzo de mi voluntad llegó a ser insuficiente para atraer y dominar a Gerardo, busqué auxilio en el arte y en el estudio. Descuidé mis labores para aprender algo nuevo, a fin de hablar de distinta manera en las noches consagradas a él. Aprendía frases, inventaba idilios y ensayaba, puliendo mi estilo, la conversación preparada durante todo un día para entablarla en el pequeño espacio de tiempo en que debíamos estar juntos. Procuréme algunos libros, de aquellos que solo hablan al corazón, y desperté en Gerardo el entusiasmo de la lectura. Leíamos a Hugo, a Lamartine, a Goethe y a otros novelistas que sus obras despiertan. Y cuando mis obligaciones no me lo permitían, él, colocado junto a mí, leía en voz alta mientras yo terminaba mis labores. El efecto que las lecturas produjeron en el espíritu de Gerardo fue contrario a mis intentos. El arte encendió su imaginación. Y cuántas veces se lamentó en mi presencia de no poder hallar en el mundo una mujer tan encantadora como las heroínas de las novelas. Cuántas veces me habría comparado con ellas, notando con desagrado la distancia que existía entre su triste costurera y la Ofelia de Hamlet o la María de Isaac. Febrero 20. Mi primo Carlos se ligó más a mí desde aquel día en el que yo le abrí mi corazón. Me buscaba con mucha frecuencia y, poseedor de mis íntimos secretos, se complacía a menudo en brindarme consuelos que yo no aceptaba en la desesperación que me produjo el abandono de mi Gerardo. Muchas veces veía yo la profunda emoción que mis palabras producían en el alma de Carlos. Este joven de carácter sumamente romántico, a pesar de estar familiarizado con la ciencia materialista de la medicina, a cuyos estudios estaba consagrado, era muy impresionable y se conmovía fácilmente ante la desgracia. Mis dolencias produjeron, pues, en él profunda herida, y poco a poco llegué yo a serle tan necesaria como él lo era para mí. No obstante esta comunidad de sentimientos, Carlos no me habló hasta entonces sino bajo el carácter de una hermandad estrecha. Sus palabras parecían ser dictadas solamente por la compasión o por la amistad, nunca por el amor. Procuraba dar fuerzas a mi espíritu y después de exaltar mi dignidad me aconsejaba el olvido como el único remedio a mis dolencias. Tenía esa filosofía teórica y racional del indiferentismo, pero dudo que él haya podido someterse a ella en el terreno práctico. Hablaba como hablaría la experiencia y no como el corazón y la juventud. En suma, él sentía de una manera opuesta a lo que expresaba su lenguaje, pero sus frases eran siempre dictadas por el deseo de aliviarme del intenso mal que me apenaba y que él bien lo comprendía como confidente de mi alma y como médico de mi cuerpo. Pobre Carlos, si hubiera podido consagrarte todo el tesoro de sentimientos que yo desperdicié en el culto de aquel corazón ingrato. Febrero 20. Me sentí embarazada y esta nueva desgracia, a la que tanto temía al principio, no me causó ninguna impresión dolorosa. En los ardides que usaba yo para atraer a mi amante, me desesperaba alguna vez de no haber llegado hasta entonces a la concepción, creyendo que el amor extinguido ya en Gerardo volvería a inflamarse en su pecho bajo el impulso de un deber imperioso para conmigo. Creía que al saber la noticia de su paternidad se ligaría más a mí y haría algo por la reparación de mi honor. Si antes no pude hablarle, sino bajo el nombre de mi amor, ahora podía imponerle la fidelidad y el cumplimiento de su palabra en nombre de su hijo y con el sagrado derecho de madre. Cuando le di la noticia de mi embarazo, Gerardo pareció conmoverse.
y alentándome con dulces palabras, me repitió la promesa 1000 veces hecha de nuestro enlace. Entonces yo le insté a apresurar las diligencias, pues no me sentía capaz de presentarme ante el público con las visibles señales de mi deshonra. Busqué a mi madre, y después de pedirle perdón por faltas que yo no había cometido, le hice saber mi compromiso matrimonial. Ella se indignó, negándome su consentimiento, temerosa sin duda de que creándome yo nuevos deberes, dejara de pasarles la pensión que no les había hecho faltar nunca. Al ver su excitación y su negativa, me vi precisada a hablarle claramente de la situación en que me encontraba, pues no me creía con valor para dar un paso serio sin el previo permiso de los que me dieron el ser. La noticia de mi embarazo, en vez de despertar en mi madre la compasión, la llenó de cólera, y crueles maldiciones brotaron de sus labios contra la pobre hija de sus entrañas. Me arrojó de su casa como si se arrojara a una pordiosera. Convencíme una vez más de que no tenía en el mundo a nadie y que había perdido todo amparo sobre la tierra. Estaba sola, y en adelante me vería obligada a obrar por mí misma, sin oír consejo alguno. Entre tanto los días pasaban, y cada hora que transcurría era para mí un paso hacia mi eterno desprestigio. Gerardo se distraía, parecía olvidarse de su compromiso y siempre serio y caviloso, aumentaba con su inacción mi horrible pesadumbre. Febrero 28. Un día recibí con gran sorpresa la visita de mi comadre Susana, a quien había olvidado por completo. Venía a invitarme a una reunión de familia. Hacía algunos días que no había visto a Gerardo. La oportunidad era pues brillante para encontrarle y hablarle. Acepté la invitación y acudí a ella, pues tenía resolución de ser enérgica esta vez con Gerardo, de quien esperaba una respuesta definitiva. El salón estaba elegantemente adornado, y uno que otro invitado llegaba en traje de fiesta. Gerardo tardaba y mi ansiedad subía de punto. A eso de las 9 de la noche, llegó por fin acompañando a una señora y a una joven. De pronto no pude reconocerlas, pero cuál fue mi sorpresa cuando al entrar ellas al salón, vi que la joven era la misma a quien Gerardo acompañaba en el paseo del 1 de noviembre. Con grande esfuerzo pude disimular la impresión que me produjo su presencia. Los indiferentes se fijaron sin embargo en mi arrebato y en el súbito cambio de mi fisonomía. Gerardo me saludó con atención marcada. Bien, sería necesario ya arrancar la careta de aquel rostro hipócrita y convencerme claramente del estado de las relaciones que sostenía con ella. En una palabra, saber a qué atenerme en lo sucesivo. Qué diplomacia la que desplegó Gerardo al compartir sus atenciones con la misma distinción para mí que para las demás. Él podía haber fingido así ante otras personas, pero a mí no me engañaba ya. A medida que el baile se animaba, la competencia entablada entre mi rival y yo era más visible, y si ella trataba de aparentar familiaridad con Gerardo, yo a mi vez procuraba hacerle comprender mi derecho de prometida, de legítima novia. La reunión tocaba a su fin, y el día llegaba sin disipar las brumas de mi alma. Resolví entonces a ser franca, a riesgo de ser humillada. Acerquéme a mi bella rival, y poco a poco acarrilé la indiferente conversación que sosteníamos al terreno a que yo deseaba. Le prometí mi amistad y abrí su pecho a las confidencias íntimas, comenzando a hacérselas por mi parte. Le hablé de mi pasado, de la primera pasión que sentí en mi alma, de mis íntimas relaciones con un galán al que no quería nombrar todavía, y la hice saber al fin mi compromiso de matrimonio. Ella contóme a su vez sus varias aventuras amorosas y la que la ocupaba al presente, y el nombre de Gerardo brotó de sus labios. Quedé estática y sorprendida con tal declaración, y sin temor ya, le referí toda la historia de mi amor con Gerardo. Ella aparentó ocultar una sonrisa de desdén que me hirió profundamente, y con palabras duras trató de disipar mis pretensiones en nombre de otra palabra mayor, valimiento, que la que yo tenía de Gerardo, según ella lo afirmaba. Desde ese instante el combate se hizo rudo y sin cuartel. Gerardo tuvo que decidirse, pues ella, en sus astucias de coqueta, le había prohibido que bailara conmigo, y él obedeció dejándome burlada, vencida,
humillada en mi dignidad y en mi amor. No obstante el dolor que me causó el desaire, pude vencerme porque mi dignidad se sobrepuso por esta vez a mi sentimiento y salí del baile, resuelta, firme y dominada solo por una idea, la venganza. Febrero 28. Si hasta entonces la lucha que día a día empeñaban mi corazón y mi voluntad era íntima y silenciosa, en adelante tenía que hacerse pública y más ruda, pues era necesario defender mi honor contra los ataques de la calumnia y mis legítimos derechos contra las pretensiones de una rival orgullosa. Tenía también que luchar contra la indiferencia de mi amante, y desde ese momento me hice carne de cañón, siendo víctima de formidables ataques. Me sentía poderosa, y si bien el terreno en el que me hallaba era desventajoso, mi resolución era tal que no me importaba llegar hasta el crimen a fin de lograr, si no la victoria, la total venganza. Carmen, así se llamaba mi rival. Era una mujer cruel, de violentas pasiones, orgullosa y muy prendada de sí misma. A fin de defender sus pretensiones y sus caprichos, era capaz de arrostrarlo todo, así pues, no le importaba emplear armas infames como el insulto y la calumnia. Había comenzado por apoderarse de la voluntad de Gerardo, y una vez dueña absoluta de ella, podía dominarlo como quería, haciéndolo abrazar unas ideas, olvidar otras, amar a ciertas personas y odiar a las que le estorbaban. Nada raro era que, pues frente a mí arrojara sobre mi pasado una sombra, fruto de su maldad, para presentarme ante Gerardo con los opacos tintes de una infancia repugnante, pobre y aprobiosa. Gerardo no conocía mi pasado, pues yo había vivido en un país distinto del suyo durante los primeros años de mi juventud. Carmen se valió de esto para salpicar de manchas el blanco cielo de mi niñez, a fin de apartar de Gerardo hasta el poético recuerdo de mi inocencia, que a nadie más que a él le constaba. Inventóme amores anteriores, relaciones impúdicas con varias personas a quienes yo no conocía ni de nombre, y acabó por arraigar la duda en el corazón de Gerardo, quien creyó en las mentidas fábulas de mi pasado, pero ¿se atrevería también a dudar de mi inocencia? Ah, no, 1000 veces no. A Dios gracias, la naturaleza tiene caracteres visibles que marcan las épocas del candor y de la impureza en la mujer. Hay un tenue velo que al desgarrarse vierte la púrpura del amor y que constituye la prueba más segura de nuestra castidad. El que se había empapado en el púrpura de mi candor no podía dudar jamás de mi pasada inocencia, sin cometer una horrible injusticia. Marzo 1. Una tarde se presentó mi madre en mi taller, diciéndome que tenía mucho que hablarme, que como madre tenía interés en mí y que mi situación la había preocupado mucho. Me preparé para oírla con atención y confié en las protestas de cariño que después de tanto tiempo había oído de su boca. Díjome que mi primo Carlos estaba profundamente enamorado de mí, que había hablado con él y convenido en nuestro enlace, suplicándome que olvidara a Gerardo y que ocultando mi situación me apresurara a aceptar a Carlos como a mi esposo, que él, ignorándolo todo, no dudaría de mi virginidad y aceptaría sin sospechas al hijo que yo llevaba en mi seno. Carlos era bastante acomodado y pertenecía a una familia más elevada que la de Gerardo, y uniéndome con él en matrimonio, ganaría yo en rango y en fortuna. Después de exponerme estas ideas con toda calma y ternura, presentóme un pliego escrito y firmado por Carlos, que no era otra cosa que la solicitud de matrimonio ante la respectiva autoridad eclesiástica. Así pues, una firma mía lo habría arreglado todo, salvando mi honor y asegurándome un porvenir. Es inútil decir que yo, en la vehemencia de mi pasión por Gerardo, rechacé el proyecto, no sin recibir sorprendida la nueva de la inocente decisión de Carlos. A mi negativa mi madre volvió a sus injurias, y maldiciéndome y pegándome, y fue tal su insistencia y tal su imperio, que sollozando y ya fuera de mí, escribí mi nombre en aquel papel maldito. Cuando mi madre se alejó de mi taller, satisfecha de su triunfo, tragué mis lágrimas y sin grande vacilación me decidí a decírselo todo a Carlos. A fin de frustrar sus pretensiones, mandé en su busca y logré hablarle.
Le hice la mayor confidencia de mi alma manifestándole que iba a ser madre. Carlos palideció al oírme y por primera vez me habló de la oculta pasión que desde muy antes yo le había inspirado, llorando a lágrima viva por la caída de sus ilusiones. Hablóme de la elevada idea que tenía de mí, de la inquietud que sentía al verme enamorada de otro, del interés con que oía mis confidencias y de la profunda sorpresa que le había causado la noticia de la antigua pérdida de mi candor. Yo lloré con él. Él se arrojó en mis brazos delirante y se alejó al fin, prometiéndome no olvidarme aunque no volvería a verme más, pues el adiós que nos dimos fue eterno como la muerte. Ay, Carlos mío, querido Carlos, cuánto te hubiera amado si Gerardo no se hubiera interpuesto entre tu corazón y mi destino. Marzo 3. Gerardo acudió a mi llamada, pues yo le había escrito diciéndole que tenía muchas cosas que comunicarle. Cuando le referí todo lo sucedido con mi madre y con Carlos, él me censuró acremente por no haber aceptado las proposiciones de mi primo. Sabía, me dijo, que hace tiempo que sostiene relaciones con tu primo. Yo le arguí diciéndole que jamás podía engañar a un corazón generoso como el de Carlos, hasta el extremo de darle por hijo a un ser extraño. Dios mío, añadí desesperada, ¿será posible que hasta tal punto hayan pervertido tu corazón? ¿No he sido tuya, solo tuya? Quise hablar más, pero me faltó la palabra, me ahogaron los sollozos y vi, a pesar de lo accidentada que me encontraba, alejarse serenamente aquel infiel, sin volver la vista y con paso firme y resuelto. Marzo 4. He aquí que he llegado a mi presente, después de haber resumido de ligero todos los padecimientos que me han ocasionado el amor de Gerardo, la secreta pasión de Carlos y la indolencia de mis padres. Procuraré tener alguna calma para seguir anotando en mi diario las escenas que deben dar fin al drama de mi vida. Ay, qué horrible es mi historia, qué tristes las escenas de mi pasado y mi porvenir. Ay, tengo miedo al querer penetrarlo. Son tan densas las sombras que lo envuelven. Pobre de mí, soy madre. Ahora que las fuerzas me faltan para trabajar, y ahora que necesito más del producto de mis pasadas labores, puesto que mi amante se aleja de mí a medida que el fruto de sus engaños, mi hijo, se aproxima a las puertas de la vida. No le debo a Gerardo más que dolencias, pero ¿cómo puede ser que este hombre cruel y tan amado me deje morir en el aislamiento y la miseria? Me avergüenzo de confesarlo, tengo hambre, necesito algún recurso y ni siquiera puedo trabajar. Hijo mío, ¿será posible que cuando llegues al mundo no pueda tu madre cubrir tus miembros ni con un solo harapo? Ay, no puedo escribir más, el dolor ha embotado mi cabeza. Marzo 15. He pensado en una venganza, y toda la bondad de mi corazón enfermo se ha trocado de súbito en odio y en coraje. Debo vengarme, sí, debo vengarme. ¿Pero de quién, Dios mío? ¿De él? Pero él es engañado y es el ideal de mi vida, y si yo quisiera herirlo alguna vez, el grito de mi corazón desarmaría mi mano. ¿De ella? ¿Y qué culpa tiene ella si su destino la obliga a quererlo? Entonces, ¿de quién vengarme? Y lo cierto es que yo necesito sangre, beber sangre. Marzo 28. He comprado un revólver. Su brillo me fascina. Es pequeño, fino y delicado. Más parece un juguete de niño que un arma destinada a la destrucción. Parece increíble que un proyectil tan pequeño como el que tiene pueda quitar la vida a un ser fuerte y joven a quien no humillarían 100 golpes de mano. La muerte. ¿Qué? Yo no tengo miedo a la muerte. Desde que la vida me es tan amarga, me he acostumbrado a mirar con envidia todos los tumultos mortuorios, todas las lápidas de los cementerios. Marzo 29. He guardado mi revólver bajo las almohadas de mi cama, y no sé si la idea de tener bajo mi cabeza aquel símbolo de la muerte ha influido para que mis sueños fueran tan lúgubres. Me he visto de una horrible manera, amenazante, cruel, pisar un cadáver de mujer. Enseguida he visto a Gerardo lamentarse desesperado
y abrazar el cuerpo herido por mi mano, después he sido conducida ante un tribunal severo, compuesto de hombres acres, cuyas fisonomías me han hecho temblar de miedo. He visto a toda una multitud excitada pedir a gritos la muerte de la culpable, y la culpable era yo. ¡Ay, qué sueño tan espantoso! ¿Será este un presagio de mi destino? ¿Llegaré a ser criminal? ¿Le daré muerte a ella? ¿A él? No sé cuál llegará a ser la víctima, pero yo juro que mataré a alguna persona. Abril 2. Yo no sé por qué la idea de mi primo Carlos se ha fijado tan fuertemente en mi memoria. Pienso en él mucho, mucho. Por momentos creo amarlo, y hace tanto tiempo que no lo veo. Sé que el desengaño que le ha causado mi rechazo y el conocimiento de mi historia lo han apenado por completo. Sé que pasa su vida encerrado en su habitación. Quisiera verlo, al menos una vez más, hablarle y pedirle perdón por el mal que sin pensarlo le he ocasionado. Pobre Carlos, pobre corazón enfermo con la nostalgia del ideal. Abril 4. ¿Qué será de Gerardo? Desde la última vez que lo vi, tan rudo, tan despiadado e injusto, no he vuelto a saber nada de él. ¿Pensará verdaderamente que yo le he engañado con Carlos? ¿O me hablará así solo guiado por su despecho? ¿Se acordará de su pobre María? Ingrato. Ay, ¿qué no hiciera por volver a los primeros tiempos de nuestro amor? ¿Qué no hiciera por recibir una caricia suya igual a las que solía prodigarme antes? ¿Qué no hiciera por volver a tener a mi lado? ¿Qué no hiciera? Pero estoy completamente abandonada, sola y sin fuerzas para nada. Hace ya tantos días que no trabajo, la misma situación en la que me encuentro me tiene tan postrada, tan lánguida, que apenas puedo reconcentrar mis ideas. Y lo peor es que hasta ahora no puedo resolverme a cumplir el proyecto que me desvela y que como una necesidad se impone, la venganza. Abril 15. He dejado de escribir muchos días, te he abandonado tanto tiempo, diario mío, único confidente de mi alma. Al menos cuando escribo desahogo un poco mis angustias. Escribamos, pues, aunque haya días que como los anteriores no tenga nada que decir, puesto que mis dolores embotan a menudo mis sentimientos y mis ideas. Pero hoy estoy muy bien. Me he levantado temprano antes de la salida del sol y me he complacido en la alegría de la naturaleza. Estoy muy contenta y más enamorada que nunca. Me he forjado 1000 ilusiones y he dado por cierta la quimera de mi reconciliación con Gerardo. He pensado en todos los gratos momentos de felicidad que he pasado junto a él y he creído que tanta aventura valía muy bien la recompensa de mis últimos padecimientos. De veras que estoy más consolada, más tranquila que antes. Se me imagina que hoy debo y permanezco con el oído atento, creyendo reconocer sus pisadas cada vez que por la acera de mi puerta pasa algún individuo. Y nada, él no llega a pesar de que lo espero con tanta impaciencia. Ah, ya adivino la emoción que ha de dominarme cuando lo vea. Creo que he de arrojarme a sus pies a fin de besar siquiera el paño de sus vestidos. Y al verme así, él, el dulce bien de mi vida, ha de mostrarse tan afable, tan tierno, tan cariñoso, que ha de repetirme sus olvidados juramentos y ha de volverme a decir como antes, querida, querida mujercita mía. Abril 16. Y con todo él no ha venido, y he pasado todo el día esperándolo, y la dulce esperanza que alentaba mi espíritu ha terminado por una profunda recaída. Mis sonrisas se han trocado en lágrimas y mis ilusiones en un horrible desengaño. ¿Por qué mi cabeza loca se empeña aún en soñar idilios de amor y de felicidad? ¿Por qué vivo en el olvido? Me abruman los recuerdos y creo ser amada. Ay, pobre loca, pobre cabeza loca. Y lo peor es que no puedo someterme a la realidad. Mis ojos acostumbrados a ver la pura luz de las ilusiones se resisten a hundirse en las horribles tinieblas de mi presente y de mi porvenir. ¿Qué haré mañana del tierno ángel que hoy habita en mis entrañas? ¿Con qué pan lo alimentaré? ¿Con qué nombre lo presentaré ante el mundo? Cuánto mejor sería morir,
¿De cuántas dolencias me salvarás, oh muerte, si hoy quisieras envolverme con tus alas? Mayo 1. Mi madre ha vuelto a mi habitación y me ha traído una buena noticia. De veras que no puede ser mejor, puesto que a ella debo la firme, la irrevocable resolución que abrigo. Me ha dicho que tiene conocimiento de que Gerardo se casará en pocos días más con Carmen, que se han corrido todas las diligencias, que los preparativos de esta boda los conoce todo el público, que ha hablado con muchas personas y que todas, a la vez que de ese maldito enlace, se ocupan de mí y me compadecen. Verdad es que soy digna de compasión, solo por ahora, sí, por mi presente, pero a quien ha de compadecer mañana el mundo ha de ser a ella, pobre viuda, abandonada por el dueño de su corazón, antes que el lazo del matrimonio la encadene a su amante. Mi madre se ha conmovido mucho al verme esta vez. Es que debo estar muy descompuesta, muy pálida. Las madres no son nunca malas. Pueden maldecir alguna vez a sus hijos, arrebatadas por su cólera y sus despechos, pero al fin y al cabo, una dulce bendición llega a sus labios. Ahora que soy madre y que he comenzado a sentir la ternura y la bondad que alientan el corazón de esas mártires, amo más a mi buena madre y olvido todos los males que haya podido causarme. Ay, quién sabe, si yo no llego a faltar, ella hubiera sido siempre buena conmigo. Sí, yo sola soy la culpable, me detesto y debo castigarme. Ella cree que debo quejarme a la justicia a fin de obligar a Gerardo a cumplir la palabra que me tiene empeñada. ¿Podrá la justicia obligar a un hombre a desposarse con una mujer que ha sido engañada y deshonrada? Creo que no, pues ella es impotente hasta para investigar la paternidad y dar un nombre legal al infeliz bastardo. Y el hijo queda sin padre, y la deshonra queda en pie, y el alma magullada, destrozada por los remordimientos y los desengaños. Oh justicia, tú solo existes en el cielo, allí te buscaré, pero permíteme llevar conmigo al acusado a quien quiero presentar en persona ante el tribunal del Eterno. He escrito una carta a Gerardo, rogándole que me vea por última vez, y él me ha contestado que vendrá a buscarme. He de verlo otra vez. ¿Será posible? Mayo 4. He cargado mi revólver con solo 2 proyectiles, destinados uno para él y otro para mí. Si él insiste en negar a su hijo y rehúsa casarse conmigo, lo mataré, lo juro. Una vez que lo vea muerto a mis pies, tendré el valor suficiente y volar con él por los misteriosos senderos de la eternidad. Este es mi plan, y prometo cumplirlo al pie de la letra. Muriendo yo, morirá también mi hijo, y así no arrojaré a este maldito mundo una pobre alma inocente de toda culpa, y que sin duda llegará a ser tan desgraciada en la tierra como lo fue su madre. Sí, hijo mío, vuelve al cielo. Allí vivirás mejor y tendrás el amparo de Dios y de tus padres. Vamos, aliento. No hay que estremecerse, corazón mío. Hay crímenes que llegan a confundirse con las virtudes. Cuando se mata por la salvación de la honra y cuando se muere por amor, el cielo debe ser compasivo, y nuestro buen Dios debe perdonar a los desesperados en gracia de sus largos sufrimientos. Sí, yo confío en mi Dios y sé que voy a alcanzar su perdón. Él es tan bueno. Él lo ve todo, lo perdona todo. Mas que oigo, horror. Son sus pasos, es Él. Es Gerardo que se aproxima a mí, es decir, que se aproxima al último instante de su vida. Pero, ¿qué es esto? ¿Estoy llorando? ¿Por qué me conmuevo a tal punto que todos mis proyectos parecen abandonarme? ¿Por qué vacilo? Ya llega. Dejo la pluma y corro en pos de mi arma. Vamos. Aliento. Capítulo 3. Aquí concluye el diario de María. Las escenas acaecidas después de la última entrevista con Gerardo pertenecen a la crónica, y toca a nosotros referirlas minuciosamente a fin de completar la historia de aquel sangriento drama. Gerardo, al recibir la esquela dirigida por María, en la que le rogaba con la más dulce ternura que fuera a buscarla por última vez, pareció despertar de un largo sueño y quedó por un momento sumido en sus pensamientos, como si tratara de hacer un esfuerzo para recordar alguna escena ya olvidada de su vida.
De tal manera el amor por Carmen había dominado su espíritu, que todos sus pensamientos se dirigían solo a ella, y ni un vago recuerdo quedaba ya en su alma para la infeliz, a quien había sumido en la deshonra y la desesperación. Aquella carta escrita, por una mano breve que tantas veces había besado, aquellos caracteres que encerraban tantas frases de entusiasmo, aquel estilo de mujer apasionada, y sobre todo aquel nombre, María, que en otro tiempo formaba un sonoro eco en su corazón, despertaron de súbito en su alma un mundo de recuerdos mezclados con la amarga hiel de los remordimientos. «Soy un miserable», murmuró entre dientes y lanzó un profundo suspiro. Enseguida se dirigió casi inconscientemente hacia el taller de María, abrumado su espíritu por recuerdos tristes y por crueles remordimientos. Se lamentaba de haberle engañado así, y sentía no ser libre para cumplir la palabra que le tenía dada. Llegaron a su imaginación todas aquellas escenas de apasionado amor pasadas a su lado. Recordó las tiernas frases que tanto le agradaban antes y, emocionado con aquellos efluvios de su pasada aventura, penetró en casa de María, resuelto a prodigarle 1000 afectuosas caricias, a decirle 1000 palabras de aliento y a pedirle perdón de rodillas por todos los sufrimientos que había ocasionado. Sí, no la engañaría más, y antes de prolongar sus esperanzas y mantenerla así en una eterna ansiedad, se lo diría todo. La desengañaría más bien. ¿Qué importaba el desagrado de un momento? Era mejor sustituir con la triste realidad la larga agonía de una esperanza irrealizable, eterna, sin límites. Él amaba a Carmen con una pasión ciega. Iba a casarse con ella en pocos días más. Su corazón le obligaba a proceder así, aunque su deber era reparar su falta sacando del fango en el que había sumido a la infeliz María, a quien no podía amar ya, pues su amor se había trocado solo en una tierna compasión, en una dulce piedad. María a su vez parecía haber olvidado su amor y, exaltada en su alma solo el sentimiento de su dignidad herida, iba a reclamar por su honra, y estaba resuelta a arrostrarlo todo. Escondió el revólver en el bolsillo de su vestido y esperó resuelta. Cuando Gerardo entró en el taller, ella se emocionó ligeramente y trató de aparentar serenidad. Estaba tan encantadora. Sus facciones pálidas por tanto sufrimiento tenían la muda expresión del dolor contenido. Habíase amortajado en vida para evitar que manos extrañas profanaran su cuerpo. Un elegante vestido de color celeste oprimía sus delicadas formas. Era una novia de la muerte, que para aproximarse más al cielo se había vestido de un color semejante al que no ostenta la bóveda azulada. Una botita de charol artísticamente ajustada al pie se adelantaba a la falda del vestido y sobre su seno, en ese globo de marfil, lucía un ramillete de violetas y miosotis. Gerardo entró tembloroso y ruborizado, mientras María, erguida, con la mirada altiva y con el semblante grave, lo recibió con indiferencia, aunque su mirada manifestaba bien claramente el esfuerzo que hacía en su interior la heroína para aparentar serenidad y calma. Estaba tan hermosa a pesar de la palidez de su rostro, de su emoción, de su altivez y de su energía. Sus ojos, ligeramente empañados por las gotas del llanto que había enjugado pocos momentos antes, revelaban una profunda desesperación, velada por una artística apariencia. Su vientre, ligeramente abultado, le daba cierta soberanía, de madre y de mártir, y todo su conjunto, en fin, imponía y arrollaba por su gracia y elegancia. Cuando habló con Gerardo, su voz fue firme, y aunque su lenguaje estaba empapado, por decirlo así, en la miel de la ternura, revelaba claramente la resolución que lo dictaba. Había en aquella escena algo de conmovedor, de tierno y de solemne. El diálogo que entablaron fue breve. Habló el amor y se exaltó la dignidad. Ella quiso imponerse dominando su ternura, mientras él, blando al principio, terminó por ser rudo en el lenguaje, despechado por la energía y la altivez de María, que solicitaba con imperio el reparo de su perdido honor. Hablóle él de su pasado. El cielo de su juventud estaba lleno del brillo de las miradas de ella. La había amado con entera fe, pero el destino, siempre con su aliento de muerte y de destrucción, había secado en el alma de Gerardo la savia de tan grande amor para dar cabida a otra nueva pasión,
más viva y más intensa. ¿Para qué era engañarla? Era mejor decírselo todo. Por más que la confesión fuera ruda y golpeara fuertemente el enfermo corazón de la apasionada víctima, María oyó asombrada la verdad, que como un látigo de fuego hiriera su sensibilidad y su honor. Pero prescindiendo un tanto de su persona, pensó ya no en ella, sino en el pobre ser que habitaba en su seno, y habló de él, y pidió solo por él y para él. Gerardo, siempre injusto, negóse a darle su nombre. María no pudo soportar tan vil afrenta, y retó a su amante como no lo hubiera hecho a su enemigo. ¿Por qué la había engañado tanto tiempo? ¿Por qué la abandonaba así, tan cruelmente, obligándola a cargar con su desprestigio delante de una sociedad que no la perdonaba y que cada día era más ruda con ella? Ah, no podía ser así. No podía ella someterse como un reo al dominio del verdugo. Y no habiendo alcanzado convencer con la palabra y los suspiros, resolvió armar su debilidad con la fuerza de un arma de fuego, a fin de defender su honor y enseñar a su amante a ser hombre y a tener palabra. Gerardo sonrió sardónicamente al ver que María se le adelantaba martillando su revólver. «Dispara», exclamó. «Sublime cómica, mira, yo no huyo. Dispara si tienes alma para hacerlo». Al oír estas palabras, la mano armada de María cayó sobre la falda, sin que ella misma pudiera explicar la causa de la súbita pérdida de su energía, y sintiéndose débil, incapaz de herir, recurrió al único medio que tienen las mujeres para disculpar su falta de valor, a los sollozos, al llanto. «No, no puedo matarte», murmuró, «porque me duele el corazón, y porque te amo más que nunca». Gerardo no oyó ya estas palabras y salió precipitadamente de la habitación de María. No se había alejado 10 pasos cuando el eco de una detonación llegó a sus oídos. Al oírla, Gerardo se detuvo un instante en la grada, y ya fuese porque temiera o porque pensara que aquella era solo una astucia empleada por María para obligarlo a volver, apresuró el paso y se alejó del teatro de aquel horrible drama, sin volver la vista y con la impasibilidad de un inocente. El disparo no fue en falso. Sí, María no había tenido fuerzas ni valor para matar a su amante. Había tenido en cambio toda la energía suficiente para descargar el arma sobre su cabeza. El proyectil le había penetrado por la sien derecha, causándole una muerte inmediata. Un hilo de sangre apenas perceptible bajaba desde la herida hasta el pecho. Al caer en la tierra, se le había suspendido ligeramente el vestido, dejando ver su pequeño pie y sus piernas artísticas oprimidas por una media listada de seda. Tenía una mano puesta sobre el corazón y la otra levantada a la altura de la cabeza. Una sonrisa de triunfo parecía vagar aún entre sus labios, en los cuales la muerte acababa de dejar su eterno beso. Parecía dominada con la paz de un justo. Al verla así se creía en la inmortalidad. Estaba tan bella, tan atrayente, que no inspiraba ni compasión ni miedo. El pavor que infunde la muerte había huido. Ante aquel cadáver, la horrible parca había penetrado a aquella casa desnuda de su manto negro y sin sus repugnantes vestiduras de misterio y de luto. Es que para los mártires de amor la muerte tiene flores y sonrisas. Para los que mueren de amor, hay canciones en el aire y perfumadas brisas en el sepulcro. Morir de amor es inmortalizarse y dejar los harapos de la tierra por las alas del ángel de los ensueños. Capítulo 4. Cuando la justicia se apercibió de la muerte de María, ordenó la organización de un sumario. Mandó capturar a Gerardo suponiéndole asesino. Emplazó a todos los vecinos del barrio como a testigos del hecho y prescribió la autopsia del cadáver, encomendándoles esa comisión a los facultativos de turno. Rara casualidad, uno de los médicos que hacía entonces el servicio activo del Hospital Landaeta era Carlos. El cadáver de María fue conducido al anfiteatro de la Escuela de Medicina y colocado en la mesa de mármol blanco, teñida ya con la sangre de 1000 apestados y de 1000 cuerpos humanos que sirvieran para dar luz a la oscura ciencia de Galeno. Aquel anfiteatro tiene algo de siniestro. A pesar de que la mano del arte ha querido embellecerlo, está situado al extremo de un pequeño jardín lleno de eucaliptus, sauces y floripondios, algunas ramas de madreselva,
hanse enredado en las tapias dirigiendo sus guías llenas de campanillas, blancas hasta el umbral de la sala. Una que otra violeta se esconde entre la maleza, y un chorro de agua limpia baña el estanque destinado a la maceración de los miembros humanos. Por las ventanas que dan aire a aquella sala de estudio, se ve un retazo de cielo, parte de la floreciente campiña de la Alameda y la gran cinta del río de la Paz, lleno de pedrones grises en los que el agua choca y gime produciendo un ruido de cascada. Aquel anfiteatro parece respirar vida, pues tiene el aire puro y viva luz. Carlos penetró en ese templo de la ciencia con una caja de cirugía bajo del brazo. Tenía la mirada grave y el semblante descompuesto. Cerró tras de sí las puertas del anfiteatro cual si fuera a perpetrar un crimen en las sombras. Una vez solo con el cadáver de María lo contempló por largo tiempo con emoción, admirando la paz de aquel sueño eterno y de aquella tranquilidad, tan cerca de la agitación de su pecho que latía lleno de vida, como una maldición impuesta por su destino. Enjugó una lágrima, besó la frente helada de la muerte y sacudiendo ligeramente sus hombros, como un hombre despechado, contuvo un suspiro y procedió resueltamente a su labor quirúrgica. Después de rasgar los vestidos que oprimían el cuerpo del cadáver, sin pensar que el alma de aquel pudoroso cuerpo podía llenarse de rubor, contempló todo su conjunto, recorrió las artísticas curvas que lo embellecían, lo estudió en sus detalles, y no sin dolor comenzó su obra de destrucción, como un asesino que mutila el cuerpo de la víctima a mansalva, y con toda sangre fría. Le abrió el cráneo y sondeó el camino abierto por la bala. Estudió la herida con detención, y una vez impuesto de sus detalles, escribió lentamente su informe. Después le abrió el pecho, examinó el corazón, aquel corazón que había codiciado durante su vida, y tornó a escribir. Le quedaba por estudiar la tercera y más importante de las cavidades, el vientre, aquel sagrado templo de la maternidad, donde se incuba el hombre y se encarna el alma. Lo abrió sin dificultad alguna, desprendiendo uno por uno todos los tejidos de la matriz, y extrajo el feto. Al verlo se estremeció de cólera, estudió precipitadamente el sexo del nonato, calculó la edad y después de examinarlos ligeramente, encontrando algunas de las facciones de su rival en el informe, cuerpecito del niño, lo arrojó indignado a un rincón del anfiteatro. Enseguida dio fin a su informe médico, sin detenerse, como si escribiera una página en el libro de sus memorias. Cuando terminó su manuscrito, dirigió sin quererlo tal vez una última mirada sobre aquel montón de carne cortada a trozos, sobre aquellos sagrados despojos de un cuerpo juvenil, tan bello y tan amado, y sintió algo como el remordimiento de los criminales. Aquello era horrible, la imagen de su amor reducida a un montón de sangre, su ilusión trocada en una espantosa realidad. Capítulo 5. De las pruebas del proceso resultó la verdad de los hechos. Gerardo era inocente, pues María era la sola autora de su muerte. Se comprobó el suicidio y se absolvió de toda culpabilidad a Gerardo. Eso es, un hombre destroza el alma de una mujer, a quien engaña, compromete su honor a causa de infinitos daños y hasta de su muerte misma, pero ese hombre es inocente, puesto que la herida mortalmente causada no constituye delito. No se puede examinar las heridas del alma, y matar un alma no es un crimen, pero herir un cuerpo sí lo es. Un hombre ha abofeteado a otro, y ese hombre va a la cárcel, y es sentenciado. En cambio, un ser ha engañado a otro, ha comprometido su espíritu, lo ha magullado, obligándolo a descargar un arma sobre el barro del cuerpo, y horror. Ese ser no es criminal. Para la justicia de los hombres no existe el ser moral. Allí no alcanza la ley, puesto que ella solo impera sobre la materia. El espíritu no ha entrado todavía en sus dominios, porque el espíritu pertenece solo a Dios. Capítulo 6. Gerardo y Carmen uniéronse en matrimonio a los pocos días después de la muerte de María.